Bueno, buenos días. Damos inicio al panel ¿Qué y cómo se investiga en educación en Argentina? La producción académica en 5 áreas temáticas y disciplinas. En este panel van a exponer colegas que hicieron una sistematización de la producción académica en sus respectivos campos disciplinares o áreas temáticas. El propósito es generar un diálogo y reflexión no solo sobre los resultados de este trabajo, sino de interrogar de manera más amplia sobre la investigación educativa en general y la consolidación de estos campos. Particularmente, acá se van a exponer la sistematización de investigaciones en historia de la educación argentina, política educativa, sociología de la educación y de las áreas temáticas, educación secundaria y formación docente. Vamos a tener 15 minutos de exposición de cada colega y al final va a haber algunos estudiantes que van a ir recogiendo las preguntas. Al final se van a hacer las preguntas, así que lo van a ver por ahí en los pasillos, entonces le van acercando. En primer lugar, voy a presentar a Adriana Scolani. Adriana es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, investigador principal del CONICET, director del doctorado en Humanidades y Artes y profesor titular de Historia Sociopolítica del Sistema Educativo Argentino en la Universidad Nacional de Rosario. Es miembro del Comité Asesor del Núcleo Básico de Revistas Científicas del CAECIT. Ha sido director del Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación, el VICE CONICET, y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Su exposición se titula Desarrollo y tendencias actuales en las investigaciones en Historia de la Educación Argentina. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Un agradecimiento muy especial a los miembros de la SAE por haberme invitado a este panel. Voy a tratar de hacer una exposición rápida sobre el proceso siglo XXI de la construcción de este campo de estudio de la historia de la educación. Hay una dificultad que ya se las planteo. Iba a presentar algo de corte cuantitativo, pero no se puede proyectar. Entonces, por una cuestión de incompatibilidad de los archivos del sistema. Pero bueno, resumiré alguna cosa y otra quedará pendiente, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener dos partes, digamos, de la exposición, una más general, que les voy a hacer ese panorama, y en la segunda voy a analizar el estado actual de la producción de la historia de la educación, pero tomando lo que consideraba que podía ser medible para dar un panorama, digamos, más claro de esta situación actual. Y me estoy refiriendo a las ponencias que se presentaron en 4 jornadas el año pasado y este año. Son en el 2022 las jornadas interescuelas Departamento de Historia, que fue presencial, y allí hubo 125 ponencias referidas a Historia de la Educación, con lo cual es la de las jornadas la que más cantidad de ponencias tuvo. En el 2021 se habían hecho de modo virtual las jornadas argentinas de Historia de la Educación argentina y latinoamericana, y tuvo 113 ponencias. Y en el 2022 se hicieron las jornadas de Historia de la Educación argentina reciente, que fue creo que virtual y mixta, porque hay partes que veo que han sido presenciales, se presentaron 64 ponencias. Finalmente las jornadas internacionales de Historia de la Educación de la USAL, donde hubo 27 ponencias. Es decir, eso nos da un total de más de 300 ponencias, lo cual para el campo de la historia de la educación es realmente una explosión numérica. Sobre todo, además, si pensamos que en muchos casos hubo más de un autor, con lo cual hay alrededor de 500 personas que estuvieron escribiendo historia de la educación, además de los que no conté aquí porque estoy tomando los ponentes, y son los que participaron en los paneles, en las conferencias. Es decir, que esto nos está representando una situación cuantitativa bastante diferente y muy superior, quizás triplica a lo que pudo haber sido hace 10 años atrás. Bueno, entonces, fíjense, al tomar las ponencias aparece esta cifra. Si yo hubiera intentado hacer un balance en base a las publicaciones, esta situación no aparecería, porque el acceso a las publicaciones es muy limitado,
por diferentes motivos, ¿no? Pero quizá de todo esto que se escribe se publicará un 15 o 20% por ser generoso, y no revela después esa publicación el volumen de lo que se está investigando. Bueno, entonces esto lo hago como presentación, pero vamos primero a esa parte más general porque el tiempo corre y aquí va a ser muy breve. La historia de la educación en Argentina aparece vinculada por un lado a las cátedras y por otro lado a un campo intelectual. A las cátedras porque ya desde comienzos del siglo XX en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Buenos Aires aparece la materia Ciencia de la Educación que contiene, diríamos así, dentro de sus contenidos partes de historia de la educación, ¿sí? Y surge, digamos, fugazmente como materia en los profesorados normales, que eran en las escuelas normales aquellos que tenían 5 años y en general ahí se formaba la cúpula de funcionarios del sistema educativo, que era muy reducida la cantidad de alumnos que tenía. De tal modo que no aparece con una entidad muy definida historia de la educación, sino como parte de otros contenidos desde comienzo del siglo y hasta el peronismo. Con lo cual, la escritura, diríamos así, de los textos tiene más que ver con un campo intelectual que no está vinculado estrictamente a la docencia, aunque algunos de ellos, obviamente, de quienes las escriben, tienen que ver con la docencia. Así que ese origen tiene esa impronta intelectual, porque son algunos historiadores profesionales de muy buena calidad, no voy a nombrar acá porque no me da el tiempo para hacerlo, y otras personas que están vinculadas al sistema educativo. En ese caso, estas historias suelen ser, podríamos decir, más optimistas en cuanto a los logros y en cuanto a la forma de redactar esa evolución del sistema. La de los historiadores no es tanto así, aparece como una historia donde hay un juego de intereses, un juego de conflictos individuales, no hay actores sociales, colectivos, pero sí es una historia compleja, no es una historia simple. Y ninguna de estas historias en general son de corte positivista, son historicistas. Positivismo y historicismo son cosas muy diferentes. Bunge, Carlos Octavio Bunge, fue quizá el único que escribió una obra de corte positivista en la década de 1910 y él muere prematuramente, entonces esto no lo puede desarrollar. Pero los demás historiadores tienen que ver con otra lógica. Esa otra documentalista e historicista, como les estoy diciendo. Bueno, esto queda como base. Entre lo que se escribe para la cátedra y lo que se escribe, digamos, con esta función intelectual más amplia, vinculada al mundo de los historiadores, va quedando un sustrato de contenidos que hacen a ese campo de estudios, o ese campo diríamos así, de temáticas vinculadas a la historia de la educación. Esto es sintetizado en la década del 40 y del 50 por ciertos autores vinculados en general a la Universidad de Buenos Aires, a lo que había sido el Departamento de Educación y después se transforma en la carrera de Ciencias de la Educación, vinculados a Casani en general. Y estas obras aparecen justamente en el momento en que el peronismo instala como materia dentro de la formación de maestros normales la historia de la educación. Es decir, que esta gente resume, sintetiza lo anterior. Los pedagogos, en general son pedagogos y algunos filósofos, toman lo que se había escrito antes y elaboran algo, digamos, como una función docente, una función de enseñanza. Esa es la historia un poco que se cristaliza. Hay algunos que tienen una perspectiva más liberal, como Antonio Solari, por ejemplo, Manuel Solari, perdón, ese es otro, y otros de corte más espiritualista, como por ejemplo Arena, Zuretti, Masaniello, todos ellos. Fíjense ustedes que estos del corte más espiritualista e incluso nacionalista, y en algunos casos filofascista, tenuamente por ahí, sobre todo en Zuretti aparece este asunto, son los libros con los cuales se forma el magisterio normal desde esta época y hasta la década de 1980. ¿Sí? O sea que la historia de la educación que circula para la formación del magisterio normalista no es liberal como se dice, salvo por el libro de Solari, que puede ser más moderado, los otros son de corte nacionalista y espiritualista.
y hay muy poca vinculación con esas obras de corte intelectual que les digo de la época previa. Pero esto en los 60 va a surgir de nuevo otro movimiento del campo intelectual que tiene que ver con la educación y ahora se vincula a la izquierda. Artículos vinculados sobre todo a los estudios sobre la universidad, sobre el movimiento estudiantil. Es decir, hay otro escenario con la izquierdización de las juventudes y de los sectores docentes. Bien, entonces acá tenemos otro elemento dando vueltas, pero se capitaliza para la docencia recién a fines de la década de 1960, sobre todo cuando Juan Carlos Tedesco hace una especie de síntesis y toma algunos elementos de los que ya venían de corte más antiguo y tradicional, porque si ustedes fijan que usa Tedesco, así son en general memorias de funcionarios del sistema educativo, son documentos oficiales, y le incorpora una visión crítica que está, podríamos decir, situada en un lugar, digamos, complementario entre el marxismo gramsciano en ese momento y las teorías del estructural funcionalismo, porque él está inserto dentro de esa corriente vinculada a los organismos internacionales a fines de los 60, que Claudio Sonava ha estudiado específicamente, y en sus textos está muy claro ese vínculo, y entonces se da lugar a esta historia que Tedesco llama historia social de la educación. Pero en realidad esta historia social de la educación no es una historia social de la educación. Es, según lo entiende en la década del 60, ciertos sectores izquierdizados que ven lo social en esa confrontación entre pueblo y oligarquía. La historia social de Tedesco es en realidad una historia política de la educación. Aparece esta división, y fíjense que cuando habla de los sectores populares, Tedesco habla del radicalismo, de los electores del radicalismo, pero nunca se mete realmente, digamos, nunca entra al estudio de los actores sociales. Entonces, esto que es tomado como historia social por los historiadores posteriores de la educación, en realidad es una historia política de la educación. Historia social de la educación pudieron haber hecho, por ejemplo, los que se dedicaron a la historia del movimiento estudiantil, pero no los otros, porque el movimiento estudiantil sí hace a una historia social de la educación. Según mi criterio, para que haya historia social de la educación, tienen que intervenir los actores colectivos, los actores sociales. No es suficiente la vida social del individuo para que eso sea una historia social. Y además, los sectores, digamos, amplios de la sociedad, terribles, 5 minutos. Tenemos esta historia así. Con la transición a la democracia, lo que vamos a tener es que se retoma, después de ese largo periodo de oscuridad, esta historiografía, y se la complementa con otros elementos nuevos que aparecen vinculados a la sociología del poder, Foucault sobre todo, y a lo que se comenzó a circular así como una visión renovada de la historia política, preocupada por los fenómenos del nacionalismo. En los 2000, esto continúa en parte, pero se complejiza con ciertos elementos nuevos que aparecen, que por ejemplo la influencia de la Escuela de Anales en su cuarta generación, y que es la corriente, digamos así, de la historia cultural de Anales. Aparecen enunciados en esa época los diferentes giros culturales. El primero que aparece en la historia de educación, con poco éxito, pero para algunos trabajos que hicieron, era el giro discursivo, ¿sí? Después aparece sobre todo un vínculo casi de reflejo, y no siempre se aplica metodológicamente, con las teorías, con las obras de Roger Chartier, porque ha sido el referente de todo ese grupo y de sus traductores españoles, por decirlo así, que crean o que difunden el concepto de cultura, de cultura escolar, un concepto, diríamos, que puede ser criticado, pero que ha sido usado en todo ese periodo y se siguió usando. Ahora, esos giros que comienzan en esa primera década del siglo XX, en la segunda década, y ahora voy, a ver si me queda un poquito de tiempo para decir algo de las cifras, se complejizan con otros giros. Por ejemplo, el giro pragmático en parte empieza a estar dando vueltas como expresión de un cambio, de algo novedoso. También
el giro de género, y me estoy olvidando de uno, el giro de lo afectivo, de la sensibilidad, que es ahora propuesto por algunos autores. En fin, todas estas son variantes de la historia cultural. A veces los autores intentan colocarlas como predominantes o como más interesantes que otras. Creo que en conjunto ayudan a esa comprensión de lo que sería una historia total. Yo me quedo con el concepto de historia total, que lo critica todo el mundo, pero que creo que, digamos, como horizonte, es lo que uno debiera, lo que a mí me interesaría que algún día se desarrollara. Es decir, esa vinculación, esa articulación entre distintas formas de abordaje y distintos objetos. Bueno, ahora veamos, si me quedan unos minutitos, tengo 2 minutos. Les quiero mostrar las cifras y qué pasa con la jornada de historia de la educación, con estas jornadas que les nombré recién. Como no lo puedo proyectar, lo tengo que decir rápidamente. La cantidad de autores de ponencia según la pertenencia institucional. Bueno, nos está mostrando que las instituciones donde más tradición hubo en este tipo de estudios sigue siendo las predominantes. Voy a tomar aquí, no voy a tomar las jornadas de interescuelas de historia, pero sí las otras. La Universidad Nacional de La Plata es la que mayor ha tenido, con 28 participaciones, la Universidad de Buenos Aires con 24, la Universidad Nacional de San Luis con 20, pero tiene que ver, creo, con el vínculo de las personas que participaron con los organizadores del Congreso. No obstante, el movimiento de San Luis es bastante interesante. La Universidad Nacional de Luján, la Universidad Nacional del Comahue. Más atrás, diríamos, en el orden de los 11, 10 participantes, otras como la Universidad Nacional de Córdoba, de Catamarca, de La Pampa, de Mar del Plata, y así sucesivamente. Hacia abajo, diríamos, decreciente. Los autores por las ponencias, de acuerdo a la cantidad de ponencias. Bueno, se repite, diríamos, las proporciones que dije recién. De todos ellos, 32 son becarios de CONICET o miembros de CONICET, pero estimo que son becarios en general por las personas que se han visto. Es decir, de 263, que es el total, 32 son becarios de CONICET. Y quien tiene, de acuerdo a la participación que hubo aquí, la Universidad Nacional de La Plata, con 11 participantes, ponentes de CONICET, mientras que las otras, la de Tucumán, pero puede haber repeticiones de la misma persona, aparecen con 6 participaciones, y las otras universidades con 3, menos o ninguna. Cuando vemos los periodos estudiados, si bien hay muchos anuncios de que hay renovación de periodos, de que hay ampliación, vemos que en general se mantienen las regularidades que venían de las décadas anteriores. El periodo más estudiado se corresponde a 1973 al 2000, con 81 trabajos. Le sigue el periodo de 1900 a 1946, con 58 trabajos. Luego, el del 46 al 73, con 51. ¿Sí? Y el siglo XXI, que aparece dentro de los temas, con 41%. Pero los que no son estudiados, casi, es o menos estudiados es la segunda mitad del siglo XIX, prácticamente no estudiado, la primera mitad del siglo XIX, y casi sin ningún estudio, siglo XVIII y los periodos anteriores. Es decir, que no hubo un cambio temporal. Acá se mantuvo exactamente lo mismo las tendencias, y si hubo una renovación, no se había. Con los objetos de estudio, tampoco se ve mucho la renovación, salvo por la presencia del currículum, que antes no aparecía con tanta presencia, y ahora los estudios sobre el currículum son los que más aparecen. Me refiero a programas de estudio, materias, en general ese tipo de objetos, con 33 ponencias. Le siguen las prácticas pedagógicas y escolares, con 23.
la política educativa con 18 y las instituciones con 16, las ideas con 18 y la enseñanza con 10, los actores sociales solo con 10. Es decir que los temas clásicos, tradicionales son los que aparecen, los giros ahí no están, están en los que tienen menos cantidad de ponencias. Ya voy terminando, disculpen, dame un minuto más. La escala del objeto de estudio, acá sí, los giros tienen que ver porque los estudios de casos son 80, de un total, diríamos, como dijimos, de 200 y algo. En una escala micro, 49, casos institucionales, o sea, una universidad, por ejemplo, 18, y casos locales, 11. La escala provincial le sigue con 32 y la escala nacional con 25. Es decir, estudio de casos. Pero ¿se debe a los giros esto o se debe a que es más fácil estudiar un caso? Bueno, obviamente que tiene que ver con las urgencias de la ponencia, con la acreditación y con todo lo demás, y me parece que menos con las metodologías. Y acá dejo nomás, porque dejo tiempo a lo demás. Bueno. Recuerdo que hay chicos que están recogiendo las preguntas. Vamos a seguir con la presentación de Jorge Gorostiaga. Jorge es profesor e investigador del Laboratorio de Investigaciones en Ciencias Humanas del CONICET de la Universidad Nacional de San Martín y profesor de posgrado de la Universidad Torcuato de Itela. Dirige la Red Latinoamericana de Estudios Epistemológicos en Política Educativa, RELEPE, y el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Educación, Cultura y Sociedad de la Escuela de Humanidades de la UNSAM. Integra la comisión directiva de la SAIE. Expondrá sobre la investigación sobre política educativa en Argentina. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenos días. Agradecer también al comité organizador la invitación a participar de este panel. Mi presentación, como le dice el título, se refiere al subcampo de la política educativa o educacional y va a estar centrada en datos que provienen de dos relevamientos, un poco en la misma línea de lo que presentaba Adrián respecto a presentaciones en ponencias. En el caso mío hay un relevamiento hecho hace unos años sobre artículos de revistas académicas y el otro sí sobre ponencias que fueron presentadas en un encuentro que tuvo lugar hace un par de meses, las primeras jornadas de investigación en política educativa, de las que participaron varios de las colegas y colegas que están acá hoy con nosotros. Mi exposición va a estar más centrada en la pregunta sobre, recuperando el título del panel, la pregunta sobre qué investigamos antes de la de cómo se investiga, también un poco en la pregunta sobre quiénes somos los que investigamos en política educativa en la Argentina, pero aclaro con mucho énfasis que no voy a responder estas preguntas, lo que voy a dar son algunos datos, algunos indicios de lo que son muestras parciales sobre el campo, así que quizás más que proponer responder estas preguntas, lo que me propongo es mostrar un ejemplo de cómo se pueden abordar algunas de estas preguntas, para que entre todos podamos ir construyendo en el espíritu de la SAI y los coloquios balances y sistematizaciones de nuestros subcampos de investigación. Como es probable que ocurra en la mayoría de los campos de estudio, ejercicios de este tipo se enfrentan al problema de formular una definición operativa, en este caso el campo de la política educativa. No voy a entrar, ya que no es el tema del panel, en la discusión epistemológica sobre cómo definir este subcampo. Quizás para ello puedo remitirlos a los trabajos de la RELEPE, sobre todo en Argentina y Brasil hemos venido desarrollando con César Tello, Jefferson Maynard, Renata Giovine, Estela Miranda y otras colegas. Podríamos señalar brevemente que existe cierto consenso en que se trata de un campo inter o multidisciplinario, en el sentido de que abarca abordajes desde la sociología, la ciencia política, la antropología, etc. Y en segundo lugar, que podemos decir que su objeto son las políticas educativas, pero eso no nos lleva muy lejos porque ahí aparece la pregunta de cómo definimos el alcance, qué son las políticas educativas, que es parte de estas discusiones epistemológicas. Para mencionar brevemente, contextualizar también el caso argentino, creo que vale la pena decir que en las últimas 2 o 3 décadas, algunos rasgos muy importantes de nuestro campo y que son también
aplicables al campo de la investigación educativa en general ha sido el de la pluralización, el aumento de agentes y actores que participan de la investigación, y también el aumento de la producción. También lo mencionaba recién Ascolani, referido al campo de la historia, ¿no?, de la educación, en términos de la cantidad de personas que participan, la cantidad de proyectos que se llevan adelante, la cantidad de publicaciones. En el campo de la política educativa también podríamos señalar como un rasgo específico una fuerte heterogeneidad en términos del tipo de producciones que se generan desde distintos marcos teóricos, distintas herramientas metodológicas y distintas formas también de comunicar o de plantearse los problemas de política educativa. Respecto a los datos que quiero mostrarles, por un lado tenemos este relevamiento de artículos de revistas académicas, que fue un trabajo derivado en parte del mapeo sobre la investigación educativa, el que trabajamos hace unos años con Mariano Paramidesi y Claudio Suaznava en el marco del NICPE. Ahí hay una base de 321 artículos de revistas argentinas y extranjeras en la selección de revistas publicados entre 2001 y 2004. Claramente, cuando uno mira artículos de revista académica, no, ya sé que todavía no tengo nuestra diapositiva para mostrar. Gracias, tengo asistentes, ya va a llegar, estoy creando la expectativa para la próxima. Les prometo que se va a mover. Cuando uno mira artículos de revistas académicas, obviamente ahí hay un sesgo hacia la producción más académica. Recién hablaba de la heterogeneidad del campo y de las agencias que producen conocimientos sobre política educativa. En este caso, cuando uno mira los artículos de revistas académicas, va a estar mirando principalmente producción originada en los ámbitos universitarios. La otra fuente o la otra base es el de las primeras jornadas de investigación en política educativa que organizó la RELEPE con la RELAPAE, la Revista Latinoamericana de Política y Administración de la Educación, RONTREF, y la Red de Encuentros de Cátedra de Política, Administración, Planeamiento, Economía y Financiamiento de la Educación. Ahí hubo más de 100 ponencias, 100 y pico, muy poquito. Acá yo tomé 96, descartando las de autores extranjeros. Y bueno, en todos los casos esta base lo que refleja son autores con pertenencia en instituciones argentinas. Ahora sí puedo mostrar, en esta primera diapositiva que muestra la distribución por regiones aparecen los resultados de las dos bases, ¿no? Ustedes tienen a la izquierda la distribución de artículos de 2001 y 2014 y a la derecha la distribución de ponencias en estas jornadas de este año. Bueno, acá como un rasgo que no es un rasgo que es histórico, como era la producción científica en general en Argentina, el predominio de la región metropolitana, por otro lado las regiones bonaerense y centro-oeste, en el caso del centro-oeste con dos instituciones en general, la Universidad Nacional de Córdoba y la de San Luis, como las instituciones que más aportan en este sentido, entonces también como regiones con una producción muy importante. Aquí quizás lo que es contraintuitivo, no sé si llegan a ver los datos de ahí, se pueden leer, es que en la jornada se presenta una distribución más equilibrada que en los artículos. Digo contraintuitivo considerando que las jornadas fueron un evento presencial en Cava, acá en la ciudad, en teoría menos accesible para académicos del interior, mientras que para la publicación no requería ninguna restricción referida a localidad desde la que se produce. Entonces cabría esperar que fuera al revés esta distribución, pero bueno, recién también Adrián mencionaba las dificultades que hay en ese tránsito de las ponencias a las publicaciones. Creo que hay dos elementos que podrían explicar estos resultados, igual también diciendo vuelta que son resultados provisorios y que no son, habría que seguir indagando si se confirman con otras exploraciones o investigaciones. Digo, dos elementos, una mayor inclinación o facilidad para producir artículos versus ponencias en algunas de estas regiones o instituciones, y una mayor inclinación o facilidad para conseguir publicar en revistas académicas en las instituciones de estas regiones, que por supuesto están ligadas a una diversidad de factores
históricos y de recursos y bueno, muchos etcétera que le podemos agregar. En la diapositiva 2, distribución de producción por no, la anterior. Esta, por tipo de institución. Bueno, acá no, tampoco hay mucho para detenerse, digamos. Lo que muestra estos datos principalmente es el fuerte dominio de las universidades públicas, el sector institucional de las autorías. Aquí sí se constata una mayor diversidad institucional en los artículos, mientras que en las ponencias hay un mayor predominio de las universidades públicas, de las universidades nacionales. Acá también puede intervenir un sesgo porque las jornadas fueron organizadas por un comité que estaba conformado casi exclusivamente por personas situadas en este tipo de institución. Si paso al siguiente, no, ahí. En la siguiente lo que podemos ver es acá donde encontramos más la cuestión de la pregunta sobre qué investigamos, ¿no? Que tenemos gráficos que muestran la distribución de la producción por nivel o modalidad educativa. En los artículos tenemos educación básica, que incluye los niveles de educación obligatoria como un todo, o sea, artículos que abordan la educación básica como nivel para investigar, concentra más de un 30% de la producción, seguida por la educación superior, donde predominan muy fuertemente los artículos sobre universidades, con un porcentaje cercano. Secundario y sistema educativo también absorben una cantidad importante de artículos, mientras que en las ponencias se destacan en orden diferente los mismos niveles y modalidades. Acá sí podemos quizás empezar a ver algunas cuestiones que tienen que ver con las vacancias o los temas más marginales o menos explorados, ¿no? Por ejemplo, nivel inicial y modalidades técnica y especial o artística, que directamente no aparecen, se muestran como ámbitos poco explorados. Y en la diapositiva 4 podemos ver la distribución de acuerdo con una clasificación de temas. Esto, bueno, es una clasificación en la que originalmente trabajamos con César Tiello, con una base un poco más reducida. En ambas bases sobresalen las temáticas de educación superior, es un área con un desarrollo muy importante en Argentina desde la década de 1990, particularmente en los estudios sobre universidad. Educación superior hace un área que remite a un nivel del sistema, también incluye un conjunto de temas en su interior, replicando algunos de los que se identifican para el conjunto de los artículos. También se destacan los temas de gobierno de la educación, que incluye estudios que se enfocan en aspectos como la democratización, el federalismo y la descentralización, las capacidades estatales de gobierno y las relaciones entre Estado y sector privado. Y derecho a la educación, donde se aborda la cuestión de la segregación y segmentación del sistema educativo, donde tiene mucha centralidad también el concepto de inclusión educativa. Políticas docentes también aparece como un tema con un peso muy importante. Y bueno, de nuevo acá este tipo de relevamiento permite ver temas más marginales o vacantes que seguramente ustedes podrán pensar o ver cuáles son temas que no están allí o que aparecen en forma muy marginal. Aquí hasta acá llegan las diapositivas. Hay un aspecto adicional que uno podría trabajar, sobre todo tratándose del campo de la política educativa o educacional, que sería la relación de estas temáticas y modalidades o niveles abordados en las investigaciones o en las publicaciones con la agenda de políticas, la agenda de las políticas educativas, ¿no? con la agenda que llevan adelante los gobiernos o las agendas regionales o globales. Y ahí sería interesante, yo lo hice para el caso de los artículos, pero no tengo tiempo para comentarlo, pero bueno, sería muy interesante, o creo que es interesante también introducir esa variable, ver en qué medida nuestra agenda de investigación coincide o tiene cierta autonomía de la agenda de las políticas. Respecto a la pregunta de cómo investigamos, esta requiere aproximaciones de mayor profundidad, un análisis con otras herramientas sobre recortes de la producción, que acá son pertinentes estados del arte sobre recortes temáticos. Como ustedes saben, además de la pregunta sobre el cómo,
permiten abordar otra cuestión fundamental, que es la del conocimiento acumulado sobre un tema particular. Mencionarles que en un trabajo que hicimos el año pasado con Pablo Pastore sobre estados del arte o revisiones de literatura en política educativa en Argentina, cubriendo el periodo 2010-2020, solo encontramos 10 publicaciones que daban cuenta de este tipo de estudios, en un promedio más o menos de una por año. 3 de ellas, debo decir, generadas en el marco de la red de investigación de educación secundaria que va a presentar en un ratito Daniel Pincas. Termino entonces remarcando la necesidad de realizar tanto mapeos amplios de campo que permitan entender algunos de esos rasgos más estructurales e identificar áreas de vacancia, así como también la necesidad de realizar metainvestigaciones de estados del arte que permitan realizar balances o integrar investigaciones realizadas sobre temas específicos del campo. Sabemos que las investigaciones y las publicaciones se multiplican, pero a veces parece faltar, lo que nos parece que nos faltara, es una mayor reflexividad sobre los aspectos o sobre algunos aspectos de los procesos de producción, así como avanzar en estos ejercicios de síntesis, balances o análisis en términos de elecciones teóricas y metodológicas de la producción, entre otras. Como fue mencionado en la apertura, bueno, esa es en gran parte la tarea que nos estamos planteando en la SAIE y que también estamos desarrollando en estos coloquios. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención. Bueno, seguimos con Analía Inés Meo. Analía es socióloga de la UBA y doctora en Sociología de la Universidad de Warwick, Reino Unido. Es investigadora del CONICET y del Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano. Su sede de trabajo es el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Su presentación se titula Mirada sociológica en educación, temas, perspectivas y abordajes. Muchas gracias, Ana. Un gusto estar aquí. Les voy a pedir que me tengan paciencia porque estoy con tos, ya de alta de COVID, pero con tos. Así que ténganme paciencia. Bueno, es un gran gusto y una gran alegría estar aquí con todos ustedes. Gracias, muchísimas gracias por la invitación a reflexionar y pensar y objetivar prácticas y lógicas de investigación en un campo del que también soy parte. Cuando elaboré esta presentación tuve la suerte de dialogar con colegas que me ayudaron a pensar y quería agradecerles a Valeria Benigno, Valeria Walker, Emilia De Piero y Claudio Sosnávar. Así que gracias por esas lecturas y esas miradas. Y un gustazo estar aquí. A ver si entiendo cómo funciona esto. Sí. Gracias. Ustedes me van avisando. En primer lugar les quería contar un poco cómo entiendo la relación entre sociología y la educación y producción de conocimiento en Argentina. Después les quería identificar un grupo de temas que considero que son claves en la investigación local, en el campo, en las investigaciones, sobre todo focalizadas en el nivel secundario. No porque no haya otras y muy valiosas, sino porque se han desarrollado muchísimas investigaciones vinculadas a este nivel y también es porque es el campo con el que estoy más familiarizada con mi práctica de investigación. Por último, les voy a proponer prestar atención a un subconjunto de investigaciones que han problematizado las relaciones entre las desigualdades educativas y sociales. Ahí voy a hacer un recorrido específico sobre algunos problemas de investigación, estrategias metodológicas y perspectivas conceptuales. Ahí va. Ante esta invitación de pensar un poco sobre la producción en torno a la sociología de la educación como disciplina, la primera pregunta que me hice justamente es: ¿existe una sociología de la educación como campo científico en Argentina? Brevemente, merecería una larga conversación, pero brevemente voy a argumentar que no, que entiendo que no existe un campo científico de sociología de la educación como en otros lugares. Considero que a partir de la lectura de distintas publicaciones es muy difícil demarcar fronteras claras entre la sociología de la educación y otras disciplinas y subdisciplinas, desde las que también se problematizan los fenómenos educativos y la escolarización.
Aquí estoy pensando en, por ejemplo, la antropología de la educación, la historia de la educación, las ciencias de la educación, entre otras, muchas otras. Considero que esto es así por distintas razones, son muchas, voy a mencionar algunas. Considero que a nivel epistemológico, teórico y metodológico, desde hace décadas se están desestabilizando los fabricamientos entre disciplinas y perspectivas y tradiciones. En segundo lugar, también a nivel institucional, quienes hacen investigaciones de tipo sociológica tienen formaciones incluso de base muy distintas, no solamente en la sociología. Por estas y otras razones, antes que un campo de la sociología de la educación en Argentina, me parece más fructífero pensar en la noción de campo de investigación socioeducativa. En este campo coexisten, como diría Bola, Peligandín, tribus, que se configuran comunidades, lenguajes, y tienen problemas específicos en torno a lo educativo y lo escolar. Y como todo campo social y científico es un campo en construcción. En este campo argumentaré que sí es posible distinguir una perspectiva o mirada sociológica, una perspectiva relacional, que problematiza las relaciones entre la escolarización y otros campos sociales. Una mirada no internista, diría Emilio Tendi. Estudios con mirada sociológica van a ser aquellos que se preocupan por reconocer las interacciones recíprocas entre lo que hace y produce el sistema educativo y otras dimensiones de la vida social, tales como las relaciones de poder, las estructuras de clases sociales, el mercado de trabajo, las desigualdades y las jerarquías sociales, entre tantas otras. Soy menos tecnológica que la presentación. Acá, para esta presentación, para esta invitación, armé una base de datos de publicaciones para el periodo 2010 a 2022. Utilicé registros de la base de RIES que Daniel va a presentar y también realicé búsquedas específicas con el Google académico. A partir de la lectura de estos registros, les propongo una primera clasificación de grandes temas que se han investigado y indagado desde una mirada sociológica. En estos grandes temas es posible agrupar las publicaciones de esta base de datos de 213 registros que construí. Van a ver que hay varios, probablemente no son completos, no es completa esta lista, no la voy a leer porque no tenemos tiempo, pero sí voy a argumentar que estos grandes temas constituyen un primer mapeo de preocupaciones generales en la investigación que asumen una mirada sociológica. Bajo cada uno de estos temas es posible identificar una diversidad de líneas y de problemas de investigación. Voy a entender que la emergencia y tematización de estas cuestiones se asocia con tradiciones de investigación específica, momentos históricos, también particulares. Esto no quiere decir que estos temas sean entendidos o tengan que ser entendidos como compartimentos estancos. A continuación ahora voy a focalizar mi atención en uno de los grandes temas de la sociología, que ha sido la relación entre desigualdades educativas y sociales. Ahí vamos. Bueno, lo primero que hice fue elaborar, no yo del programa, una nube de palabras a partir de los títulos de todas las publicaciones que pude organizar en esta base de datos. Es nada más que un primer ingreso. ¿Cuáles son las palabras claves de los títulos? Podría ir en detalle con este análisis, pero como tenemos poco tiempo, es nada más que para mostrarles, es para que tengan un vistazo, un golpe de vista de estas palabras claves. En este cuadro, en este gráfico mejor dicho, les voy a mostrar otra cosa. Voy a focalizar en la distribución porcentual de las publicaciones según la unidad territorial a la que hacen referencia sus hallazgos. Para poder elaborar este cuadro tuve que registrar manualmente información específica de cada una de las publicaciones y llegué hasta el 83% de la base de datos original. Así hay que seguir trabajando. Algunas lecturas muy breves. 7 de cada 10 estudios hacen referencias a provincias o a localidades dentro de estas provincias. Pueden incluir un pequeño número de casos en clave comparada o incluso también estudios de casos únicos. La mayoría de estas publicaciones fueron realizadas en Buenos Aires, en Córdoba, en la región metropolitana y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
aunque como ustedes ven en el cuadro, también hay publicaciones de otras provincias del país. Y como decían mis colegas, por supuesto esto no es representativo de todo el campo, sino que es una primera lectura de una colección de publicaciones que pude identificar. Por último, de este gráfico, puedo decir que 3 de cada 10 estudios hacen referencia a Argentina como unidad territorial y en general se trata de estudios cuantitativos. Otro gráfico más. En este gráfico les muestro la distribución porcentual de las publicaciones según su estrategia metodológica, otra forma posible de interrogar cómo se produce conocimiento con mirada sociológica. Como el resto de la presentación son tendencias para que se configuran hipótesis para seguir trabajando, ¿no? Dicho esto, es interesante observar que 6 de cada 10 publicaciones tienen que ver con estudios cualitativos. Y algo que me sorprendió, y para seguir indagando, es que un 35% de las publicaciones que registré han informado resultados de investigaciones cuantitativas. Hay una minoría que utiliza métodos quali y quanti. No me voy a detener en cuáles son las formas de producir el conocimiento de cada una de estas perspectivas, pero es un primer ingreso a esta temática. Bueno, ahora voy a intentar, muy brevemente, compartir una serie de tablas en las que presento problemas de investigación, analizadores o entradas analíticas y estrategias metodológicas que han organizado los esfuerzos investigativos en torno al estudio de las desigualdades sociales y educativas en el nivel secundario. Me voy a limitar a describir solo algunos problemas de investigación. Y algunos aspectos que han sido analizados, ¿no? Por falta de tiempo. Me voy a concentrar en la primera columna del problema de investigaciones que están en letra azul, que son las que reúnen mayor cantidad de investigaciones. Nuevamente, no es exhaustivo, no es total, es una aproximación. Uno de los problemas de investigación que ha captado más de imaginación y que ha sido de mayor atención por parte de los estudios que identifiqué es la relación entre posición social y desempeño escolar. Estos estudios mapean niveles de acceso, permanencia y logro escolar de estudiantes secundarios, ¿no? Teniendo en cuenta factores institucionales y el origen social o nivel socioeconómico de los estudiantes. Hay investigaciones sobre trayectorias escolares, se presta atención a los fenómenos de repitencia, soledad, abandono escolar. Hay una larga tradición de estos estudios, muchos de los cuales son cuantitativos. Un segundo grupo de trabajos, van a ver que en la tabla se despliegan más características que las que menciono, como para tenerlas presentes, pero no voy a poder detenerme en ellas. Un segundo grupo de trabajos problematiza la diferenciación interna del sistema educativo. Por un lado, identifiqué investigaciones que han brindado evidencia cualitativa de procesos de diferenciación organizacional, pedagógico y social del nivel secundario. Por otro lado, hay numerosos estudios que han examinado evidencia cuantitativa, producida a nivel nacional e internacional con el objetivo de conocer el grado de equidad o inequidad del sistema educativo. Han reconocido diferencias territoriales, distintos escenarios educativos, etc. En esta diapositiva voy a detenerme solamente en el grupo de trabajos que han analizado y problematizado la formación de las élites sociales y su escolarización. Este es un núcleo de trabajo que ha crecido y que tiene mucha presencia y han estudiado variedad de temas. Voy a mencionar un par. ¿Cuáles son los significados atribuidos a la escolarización por parte de estudiantes? ¿Cuáles son las estrategias educativas que despliegan las familias en relación a la escolarización? Y también las estrategias o acciones que las escuelas de élite despliegan para conservar la situación de privilegio de sus estudiantes. En este caso van a predominar los estudios cualitativos, pero también identificar algunos cuantitativos.
Por último, este último grupo de trabajos también es uno que ha concentrado muchísima investigación. Se ha focalizado en los procesos de inclusión, exclusión educativa y social de jóvenes en contextos de pobreza. Aquí encontramos variedad de trabajos que se preocupan por describir, analizar y comprender distintos aspectos de la escolarización de jóvenes de familias cuyos derechos han sido vulnerados. Examinan gran variedad de aspectos, nuevamente, ¿no? De la puesta en acto de las políticas orientadas a la inclusión educativa, los significados atribuidos a la escuela secundaria, las experiencias escolares de los jóvenes, estrategias educativas, familiares y también estrategias institucionales y pedagógicas. También, como verán, hay dentro de este núcleo de trabajos, hay algunas investigaciones emergentes sobre discapacidad, racismo, género. También con la pandemia, sobre todo, empezaron a ver, se consolidó el campo de trabajos que están analizando el uso de las TIC en las escuelas, ¿no? Y su vinculación con las desigualdades sociales. Por último, y esto es mucho, ¿no? Son como titulares, voy a trabajar con las perspectivas conceptuales. Voy a meramente mencionarlas, trabajarlas es imposible. Pero a partir de la lectura de este material empecé a hacer un mapeo. Bueno, ¿desde dónde se produce conocimiento? ¿Qué autores son citados? ¿Cuáles son las perspectivas, las preguntas? Aquí yo identifiqué a la teoría de la justicia, clases sociales y estrategias educativas. En cada una podemos poner distintos autores, ¿verdad? Pero sería larga la lista. También una perspectiva centrada en conceptualizar la relación entre la escuela y su función legitimizadora de la estructura social. Por supuesto, la sociología de la experiencia social ha dejado huellas en la producción, y también las perspectivas de la gubernamentalidad, biopolítica y subjetividad tienen presencia en este corpus que analicé de trabajos. Se trata entonces de distintas lentes que han sido fructíferas en el contexto local, y a modo de hipótesis voy a decir que justamente esta coexistencia, esta convivencia de lentes tan heterogéneas habla de un campo vital, ¿no? En donde se están configurando y se están construyendo distintas tradiciones, inclusive no solo teóricas, sino por supuesto epistemológicas. Ahora, van a ver en el recuadro de abajo, ahí hay una lista, ¿no? Una lista muy tentativa, inicial, justamente de aquellas perspectivas que me parece que están empezando a emerger, todavía son marginales y serían bien interesantes fortalecer y seguir trabajando en esas líneas. Voy a mencionar solamente algunas, por ejemplo, la perspectiva de la interseccionalidad, estudios sociomateriales, afectividad y emocionalidad, racismo, la construcción social de la discapacidad, etc. Hay trabajos que ya se están haciendo en estas líneas, son pocos cuantitativamente, pero me parece que son una invitación interesante para seguir expandiendo y creciendo en diálogo también con otras disciplinas, porque creo que también esa es una fortaleza de la mirada sociológica, que pueda dialogar y hacer puentes conceptuales. Y ahora sí, para terminar, sencillamente en esta rapidísima presentación traté de argumentar que es posible reconocer una mirada sociológica específica en el campo de producción de conocimiento en torno a nivel secundario en Argentina. Realicé un mapeo inicial y tentativo de publicaciones, tratando de reconocer temáticas, metodologías y perspectivas. Son hipótesis, en verdad. Y es interesante empezar a identificar temáticas que están emergiendo y que también apuntan a reconocer áreas de vacancia en el futuro desarrollo. Bueno, muchísimas gracias. No se olviden de las preguntas. Seguimos con Daniel Quintas. Daniel es licenciado en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales con mención en Educación de Flaxo, investigador en Flaxo y en la Universidad Nacional General Sarmiento. Integra el Núcleo de Gobierno y Planeamiento y el Grupo RIES. Es docente de posgrado en la Universidad Nacional General Sarmiento, docente de grado en Historia de la Educación y Política Educacional. Se desempeñó en la gestión pública en distintos periodos,
Actualmente investiga temas de políticas educativas nacionales y regionales y realiza tareas de consultoría independiente. Su presentación se titula El repositorio RIES como programa reflexivo de intervención en el campo de investigación de la educación secundaria en la Argentina. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Es un gusto estar acá, realmente escuchando la presentación, la apertura del coloquio. Resulta muy estimulante participar de un evento de las características que fueron descritas. Quiero felicitar también a los organizadores, las organizadoras del comité, porque ha sido, como lo acaban de describir, una tarea enorme y que ya, como vemos, está rindiendo sus frutos. La ponencia o la presentación se llama La investigación educativa, estoy leyendo el título del coloquio, se llama El repositorio RIES como programa reflexivo y de intervención en el campo de investigación en educación secundaria en Argentina. Un título ambicioso, del que solo voy a poder enunciar, y no por tiempo, sino por profundidad en elaboración, algunas ideas. Esta presentación, además, digamos, yo estoy en representación, digamos así, aunque me hago cargo de mi propia palabra, de mis colegas de Flaxo, Sebastián Fuentes y Nancy Montes, con quienes iniciamos esta idea de RIES, Red de Investigadores e Investigadoras en Educación Secundaria. La base RIES o el repositorio RIES contiene proyectos y publicaciones en educación secundaria del periodo 2003 y 2021. Incluye información catalográfica y de acceso a proyectos de investigación, tesis de posgrado, proyectos de evaluación de políticas o estudios que se desarrollaron o se desarrollan en universidades, centros de investigación, direcciones o unidades de investigación ministeriales, gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil. Esta multiplicidad, digamos, de actores o de productores, de instituciones productoras que la base RIES recoge, da cuenta de un campo heterogéneo, complejo, y da cuenta también de multiplicidad de géneros, digamos así, incluidos dentro de esta expresión base de producción de conocimientos en investigación, dado que incluye también, o se incluye, producciones de conocimiento, digamos, sistemáticas, pero no necesariamente bajo el régimen de validación que tienen los trabajos académicos, evaluación de pares, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que están viendo aquí es la actualización del repositorio RIES, es decir, en 2013, en 2015, en 2017 y ahora en 2021 hemos actualizado la base, que hoy en día alcanza a 1.816 proyectos de investigación, a 1.634 publicaciones que involucran a 4.774 investigadores e investigadoras en distintas posiciones del proyecto, desde dirección o coordinación hasta asistencia. Si vemos la evolución, digamos, de las producciones, de los proyectos a lo largo del periodo, de los distintos periodos que cubre la base RIES, en una distribución de periodos cuatrienales de 4 años, salvo el primero que recoge un periodo de 3,
vemos una concentración de proyectos entre el periodo 2007, digamos, y el 2014. Esto fue explicado en su momento como consecuencia, digamos así, incremento de los proyectos como consecuencia de resultado de las políticas de promoción científica y tecnológica experimentadas en los primeros años de la postconvertibilidad, el crecimiento del presupuesto educativo y su impacto en la investigación universitaria, el crecimiento de los posgrados y el consecuente incremento en la producción de tesis, sin desconocer un efecto histórico acumulado de profesionalización y diversificación del campo desde la recuperación de la democracia. Si vemos la distribución, en este caso de las publicaciones, entendemos que normalmente las publicaciones tienen un desplazamiento temporal, digamos, posterior a la enunciado de los proyectos. La secuencia más o menos corresponde a lo anterior, aunque es interesante señalar, y ya fue señalado también por colegas que me antecedieron la palabra, que no todo lo que se investiga, no todos los proyectos, digamos, terminan en una producción o en una publicación. Pero, digamos, aquí está la secuencia de publicaciones en los periodos también que hemos dividido la producción de la base. Aquí se ve menos. En esta lámina tenemos, por un lado, los periodos, la misma división interanual que las láminas anteriores, y lo que tenemos es la frecuencia de temáticas, de trabajos distribuidas por temáticas. Primero, segundo, tercero y cuarto, como digamos el ranking por año de las temáticas. Lo que se observa con bastante claridad en el primer escalón, digamos así, la presencia a lo largo de casi todos los periodos de un conjunto de producciones que hemos clasificado como enseñanza, aprendizaje y currículum, es decir, estudios vinculados a la transmisión pedagógica, digamos así. Destaco esto, no voy a presentar un análisis más detallado de toda la distribución temática. Normalmente los trabajos o el trabajo que regularmente analiza los números representados en la base suelen ser realizados por Sebastián, hay algunas publicadas por Sebastián Fuentes, hay algunas publicaciones y pueden encontrarlos también en el canal de YouTube de Flaxo, en las presentaciones de la RIES, pero me detengo un poco en señalar esta preeminencia de estos trabajos, digamos, de transmisión, porque al final voy a hacer algunas reflexiones en torno de ellos y la articulación de este subcampo con el campo general de educación secundaria. Tenemos aquí la distribución de los proyectos de investigación por región educativa, según los define el Ministerio de Educación de la Nación. Acá hemos visto también la distribución territorial con otras categorías, pero digamos muestra, como se vio también en presentaciones previas, la preeminencia de los trabajos en la región centro. Ahora vamos al punto que quiero desarrollar aquí. La pregunta que fundó de alguna manera los trabajos y las convocatorias de RIES se referían a esta misma que está vinculada con este coloquio, y quiero decir, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, la coincidencia temporal entre esa pregunta que reúne a RIES y los inicios de la SAIE no es casual y fueron contemporáneas.
¿Cuáles son los modos de acumular conocimiento en la comunidad de investigadores e investigadoras en educación secundaria y qué relación tienen estas formas de producción y de acumulación con los modos de intercambiar experiencias y resultados? Nuestra pregunta estaba relacionada con esto. Podríamos reformularla o volver a enunciar esta pregunta preguntándonos por lo que podríamos denominar el efecto campo. Espero que no haya ninguna pregunta acerca de qué entienden por campo, pero bueno, si viene trataremos de responder. De todas maneras, digamos, la pregunta aquí sería: ¿cuál había sido o ha sido o viene siendo la contribución del campo de investigadores en educación y en educación secundaria en el contexto descrito antes de expansión de la investigación en ciencias sociales? Y otra pregunta asociada con esto sería: ¿cuál es el efecto mediador del campo de investigación en educación, en particular en educación secundaria, entre las políticas de producción y promoción de conocimiento, de investigación y de expansión de la educación secundaria? Es decir, ¿cuál es el papel mediador del campo en relación con lo que le interesa a la sociedad? Digamos, ¿no? Ahí hay una pregunta que creo que todo este panel contribuye a problematizar. Me quedan 5 minutos. Quiero ir al punto que quería desarrollar como un ejercicio, digamos. Como mencioné antes, tenemos digamos, en la distribución histórica una preeminencia de trabajos que investigan sobre transmisión de conocimiento en la escuela. Ahora, si nosotros leemos cómo se articula esta preeminencia de trabajos con el conjunto, con otros aspectos, digamos, que pueblan el campo, vemos que existe una baja presencia de aportes de estudios sobre enseñanza de las disciplinas en el debate en torno a la mejora. Existe una baja circulación relativa en los circuitos de formación docente de estos trabajos. Estos subcampos, que son básicamente los campos de la enseñanza de las ciencias naturales, la matemática, la lengua y la literatura, es decir, los espacios curriculares, tienen poco diálogo entre sí. Y tienen también, podemos hipotetizar, una baja integración de estos estudios con las otras perspectivas disciplinares, como las psicológicas, las sociológicas y de las políticas educativas. Ahora, no es una pregunta que se formula hacia ese subcampo, sino que propongo que nos la hagamos desde nuestros respectivos campos, porque probablemente estas preguntas también podrían formularse modificadas o para otros campos, pero tiene que ver con la cuestión del efecto campo, precisamente en relación con la política educativa y las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y las estudiantes en la educación secundaria. Propusimos hacer 2 estados del arte. Rodríguez hizo 9 estados del arte, algunos fueron mencionados aquí o aludidos. 2 estados del arte sobre didáctica o sobre enseñanza de la lengua y la literatura y sobre la matemática, que arrojaron, por supuesto, convocando especialistas en estos temas. Son campos hiperespecializados. Entonces, ¿qué encontramos allí o qué dijeron estas colegas que hicieron estas propuestas? Prima una visión impuesta en el didáctica de lengua y literatura, prima una visión impuesta por las corrientes teóricas disciplinares antes que una mirada didáctica sobre los objetos de enseñanza. Existen, sobre todo, discusiones sobre los objetos de enseñanza y menos indagaciones sobre la actividad en las clases, es decir, menos investigación sobre el aula, la interacción entre docentes y estudiantes, la práctica de enseñanza,
Cuando decimos discusiones sobre los objetos de enseñanza, discusiones si gramática sí, si gramática no, sobre enfoques de la lectura, sobre el canon en literatura, a esto nos referimos como objetos de enseñanza, ¿verdad? Y menos investigaciones sobre la práctica de enseñanza. Poca presencia del discurso de los docentes, o el discurso de los docentes aparece, las aulas y la práctica aparece de manera indirecta, mediado por el discurso de los docentes, o accesible a través del discurso de los docentes, ya sea por entrevistas o por planificaciones. Y la actividad de los estudiantes aparece deducida o inferida de sus desempeños, pero no es frecuente, como decíamos antes, la investigación en el aula. En matemática, y con esto termino, algunas conclusiones similares. Señalaron las colegas que hicieron este estudio la dificultad, también señalada por colegas que me antecedieron en relación con otros subcampos, para acceder a las publicaciones. En el caso hay escasez de investigaciones que documentan el corpus de experiencias en el aula, vínculo débil entre investigaciones nacionales de temas afines, pero vínculos fuertes con investigaciones internacionales, es decir, es un circuito muy referenciado en publicaciones internacionales y que publica además en esos circuitos. Poco espacio brindado a los docentes que participan de las investigaciones ofreciendo las aulas, entonces esto remite a la pregunta, ¿qué lugar a la docencia? Acceso mediatizado al aula y poca documentación de producciones de estudiantes. Entonces, lo que quise mostrar de modo muy general es un modelo, una propuesta para SAIE, digamos para nosotras y nosotros, de reflexividad, es decir, de pensar cada uno de los campos. Tenemos muy buenos ejemplos en las presentaciones que antecedieron y seguro en la que vamos a escuchar ahora, cómo pensar la articulación entre los estudios de las condiciones de escolarización. Esta es una formulación de Flavia Perilli, que coordinó los estudios de didáctica que mencioné antes. Cómo pensar la articulación entre los estudios de las condiciones de escolarización y la experiencia escolar con las investigaciones sobre las problemáticas vinculadas con la transmisión de saberes de las disciplinas, dado que las condiciones de escolarización también son condiciones de aprendizaje. Nada más. Seguimos con Lea Besut. Lea es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la Universidad Nacional de Moreno, docente de metodología de investigación educativa, desarrollo profesional y formación docente, y del posgrado de la Universidad Católica de Córdoba y de la DELAR de la Universidad de la República del Uruguay. Ha sido consultora del IP UNESCO, Oficina para América Latina, y ha coordinado diversos diagnósticos y programas de formación docente en cooperación con los Ministerios de Educación de América Latina. Fue coordinadora nacional del área de investigación del Instituto Nacional de Formación Docente en Argentina. Su presentación se titula La investigación en formación docente en Argentina, la producción en las revistas científicas entre el 2011 y el 2017. Muchas gracias por la invitación a formar parte de este panel. Como ven un poco el tema de los docentes ya
ha ido apareciendo también de manera transversal y mencionado también en otros campos y en otras áreas de la investigación educativa. Bueno, para organizar esta presentación voy a tratar de tomar las preguntas que los organizadores del panel nos propusieron para pensar un poco estas cuestiones del panel, ¿no? Digamos, la idea, en virtud del tiempo, no es responderlas a todas, pero sí poder organizar algunos de los datos que quiero compartir con ustedes y que seguramente seguiremos también debatiendo en el transcurso de las sesiones con los colegas que van a formar parte del área temática de formación docente y con los cuales nos seguirán surgiendo otro tipo de interpretaciones e interrogantes. En primer lugar, preguntarnos, quiero organizar algunos datos en relación a qué se investiga y qué se publica, ¿no? Obviamente, como ya fueron marcando algunos de los colegas en las otras áreas, no todo lo que se investiga se publica, ¿no? Bueno, yo voy a tomar algunas de las cuestiones que se investigan y que sí se han publicado. Ahora les voy a mostrar en dónde, con qué métodos, algunas cuestiones muy panorámicas, muy por encima respecto de qué metodologías se han utilizado en esas investigaciones, quiénes y qué instituciones investigan formación docente y cuáles son los rasgos, mencionar algunas cuestiones más de índole interpretativa que tienen que ver con cómo podemos ir caracterizando algunos rasgos y que también se presentan como desafíos para pensar la consolidación del campo de la investigación en formación docente. ¿Va pasando? Sí. Entonces, en primer lugar, algunos puntos de partida que tienen que ver con cómo ir construyendo también un mapeo acerca de qué significa también construir un mapeo de un estado del arte o pensar en la posibilidad de construir estados del arte y mapeos que muestren cómo se investiga y la producción y cómo se ha investigado a lo largo del tiempo sobre formación docente y en formación docente en la Argentina, ¿no? En primer lugar, tener en cuenta que en Argentina la formación docente como profesión tiene una larga historia, ¿no? Que tiene que ver con los inicios de la profesión docente, ¿no? Y la institucionalización de la formación docente, la creación de las primeras escuelas normales, que todos aquí conocen, no vamos a dar cátedra sobre eso, por supuesto, pero como campo académico, ¿no? de investigación, tiene su historia, es mucho más tardía, ¿no? Por mencionar un punto de emergencia, digamos, que podemos mencionar, la primera cátedra, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires se constituye recién, luego de la recuperación de la democracia y con el cambio del plan de estudios del año 1985 con nuestra profesora María Cristina Davini, ya fallecida después del año 85. Por otro lado, tenemos una dificultad que hasta el momento, digamos, a diferencia de otros países y también de otras áreas de estudio, digamos, no tenemos, como acaba de mostrar el profesor Ascolani, no tenemos, nosotros, como acaba de mostrar Adrián, no tenemos mapeos retrospectivos ni panorámicos en formación docente que nos muestren, cómo se ha constituido justamente el área de formación docente y el campo de la formación docente como campo de estudio e investigación, ¿no? Tenemos algunos trabajos parciales, sí, sobre algunas dimensiones de la formación docente, sobre formación permanente, sobre algunos periodos, sobre el currículum de la formación docente, pero no tenemos estudios panorámicos como los handbook en Estados Unidos, recién el del año 1973, tiene un primer capítulo sobre formación, sobre la preparación inicial de los docentes. No tenemos los estudios de COMIE, que también
hacen un rastreo sistemático, o otros estudios que hay, por ejemplo, la tesis en Chile de Tatiana Cisternas del año 2011, ¿no? Que realiza un mapeo ya interesante sobre la configuración de los estudios sobre formación docente en Chile. Bueno, después otro punto que tenemos para pensar en la cuestión de cómo se va configurando la producción en formación docente en el país es que, por otro lado, asistimos a un gran crecimiento, ¿no? Y tenemos hoy en el coloquio de la SAIE el AT de formación docente es el AT que ha recibido más trabajos y más ponencias, por mencionar un pequeño dato, pero bueno, tenemos un crecimiento de investigación que también coincide con lo que se da en la región, ¿no? Entonces, y en el país este crecimiento ha sido fundamentalmente más por acumulación, ¿no? Y no hemos tenido justamente revisiones sistemáticas, discusión de agendas y de programas de investigación, a lo que esperamos justamente que este coloquio contribuya. También, como en otras áreas se ha señalado, la consolidación, el crecimiento de la investigación en formación docente ha sido más por la concentración de los equipos y el impulso que le han dado justamente los equipos en ciertas universidades, como la Universidad de Córdoba, ¿no? Como la propia Universidad de Buenos Aires, bueno, de ciertos equipos como la Universidad de Mar del Plata, etcétera, que digamos, han desarrollado líneas y métodos de investigación específicos. Bueno, yendo concretamente a lo que voy a presentar, tenemos un corpus constituido por 19 revistas científicas en educación en Argentina para el periodo 2011-2017, del cual hemos relevado 154 artículos de autores argentinos, argentinas, cuyos títulos y resúmenes refieren, y contenido fundamentalmente, hemos hecho una lectura minuciosa, resúmenes por resúmenes. Agradezco también a mi becaria doctoral Mariana Carballo, que me ha colaborado en esta tarea de sistematización de toda esta base, donde hemos reconstruido, digamos, la cantidad de artículos que refieren a formación docente, y los he organizado en relación a 4 dimensiones, ¿no? La dimensión epistemológica, el tipo de trabajos. Tenemos trabajos con base empírica de investigación y trabajos sin base empírica, que son reflexiones o trabajos basados a partir de experiencias de cátedra, de innovaciones, de sistematización de experiencias, de intervenciones pedagógicas en la formación docente, trabajos teóricos o trabajos que son diagnósticos que utilizan algún tipo de dato, pero que no hay un planteo de problema de investigación o metodológico. Después, en la dimensión ontológica analizamos las temáticas, las dimensiones de la formación docente, las áreas temáticas. En la dimensión heurística, los métodos, instrumentos de investigación, las categorías teóricas, las justificaciones de decisiones metodológicas. Y en la dimensión contextual, las instituciones de pertenencia, el número de autores, los trabajos en coautoría y el carácter del proyecto de investigación. Yendo a lo primero, en relación al tipo de trabajo, encontramos que la mayoría de los trabajos, la mitad, el 55,8%, son trabajos que son resultados de investigaciones, ¿no? Pero asimismo, junto con este importante número de trabajos que son con base empírica, según los hemos categorizado de una manera amplia, también tenemos un número importante, ¿no?, de trabajos, un 44%, que son trabajos de experiencias, diagnósticos, reflexiones, y una menor cantidad, 12 de ellos, que son trabajos que hacen algún tipo de diagnóstico y utilizan algún tipo de dato a modo ilustrativo de ese diagnóstico que están realizando, y 24 de ellos son trabajos teóricos y ensayos. En cuanto a la dimensión ontológica, tenemos que la mayoría de los trabajos se refieren a la formación docente inicial. Esto coincide también con lo que es la producción en otras
en otros países de la región, ¿no? El 59% de los trabajos, y tenemos un importante número de trabajos que en nuestro país hay una tradición muy asentada en lo que hace a los artículos y a la producción sobre trabajo docente, ¿no? Que se diferencia de carrera docente, que prácticamente es inexistente, a diferencia de otros países de la región, en la cual, bueno, hay una importante investigación también sobre el tema de carrera docente, ¿no? Que lo podemos conversar más adelante, donde se incluyen cuestiones que tienen que ver con el ingreso a la profesión, la evaluación de los docentes, el desempeño de los docentes, el desarrollo profesional de los docentes y otras cuestiones. Dentro de los trabajos de las temáticas predominan, como pueden apreciar, las que tienen que ver con el análisis de concepciones, enfoques de la formación docente, representaciones de los estudiantes, mucho recuperado desde las voces de los propios estudiantes, como también recién señalaba Daniel en los estudios sobre la didáctica, de la enseñanza de la lengua, o sea, mucho desde las representaciones y las concepciones de los propios estudiantes o también de los docentes. Y en segundo lugar, estudios sobre currículum de la formación y el conocimiento, ¿no? Después hay una serie, un corpus de artículos dentro de la base estos 154, que son 43, el 28%, que analizan, abordan la formación docente en la universidad, ¿no? Bueno, este corpus también es interesante de ser recortado. Por un lado, bueno, porque sabemos que la mayoría de la formación docente en Argentina, la mayoría de los docentes en Argentina se forman en los institutos y no en las universidades, y sin embargo a nivel de la producción vemos que es un conjunto importante, o sea, se investiga, parecería mucho la formación docente en la universidad y no tanto en los institutos. Y dentro de este corpus de artículos tenemos además, en este caso, una disminución de la cantidad de trabajos que son con base empírica respecto del conjunto, ¿no? Un 23% menos de trabajos respecto del total del 55%. O sea, acá tenemos 67% de trabajos que son sistematizaciones de experiencias versus un 44% del total de trabajos de los 154 que teníamos, ¿no? Y aquí aumenta mucho la cantidad de trabajos que analizan dentro de las temáticas referidas a las prácticas de la formación docente. En realidad en el conjunto no aparece tanto énfasis en las prácticas, como sí aparece mucha focalización, pero un mayor predominio de analizar las prácticas en el caso de quienes trabajan e investigan la formación docente en la universidad. En relación con los trabajos que tienen base empírica, bueno, las temáticas que predominan son la historia de la formación docente, ahí tenemos por ahí algún cruce con otras áreas, el tema de trabajo docente y el tema del currículum y saberes docentes. Y las áreas de menor desarrollo son investigaciones sobre didáctica y formación docente, y no hay un abordaje, por ejemplo, temas de vacancia que aparecen son los de aprendizaje en la formación docente, o sea, qué aprendizaje, qué cosas se aprenden en la formación docente, saberes se construyen, y el tema de la evaluación en la formación. En cuanto a las metodologías, al igual que lo que mostraba el área de sociología de la educación, tenemos un predominio de metodologías cualitativas con un 37%, utilización de análisis de documentos, y tenemos algunos estudios que combinan lo cuantitativo con lo cualitativo, un 7%, y una baja presencia de estudios cuantitativos. Mucha utilización de entrevistas, poca utilización de observaciones, solo un 14 trabajos que utilizan observaciones. Bueno, y para terminar ya, en cuanto ir a las conclusiones, una pequeña panorámica de algunas cuestiones más de caracterización del campo. Esto en cuanto a las qué instituciones investigan, tenemos una mayor presencia
de equipos de las universidades nacionales, con 3/4 parte casi de la producción, el 74%, un 11% son autores de CONICET, investigadores, becarios de CONICET, un 6% equipos autores de institutos de formación docente, un 2% son coautorías o trabajos entre equipos de universidades y de institutos de formación docente, un 4% de universidades privadas, ¿no? También en cuanto al reconocimiento institucional de los proyectos, para mencionar, digamos, el dato más llamativo es que quizás hay un 28% de artículos que no mencionan cuál es el origen del proyecto. Y bueno, para terminar, algunos rasgos en cuanto a cómo se está configurando este campo a partir de este corpus, que por supuesto es parcial, no es todo lo que se publica, porque se publica afuera, porque hay libros, porque hay tesis, y hay mucho que está por fuera de esto, que son solo estas revistas nacionales, en este periodo corto de tiempo. Pero bueno, lo que se observa en este pequeño recorte de producción es que hay un desarrollo desigual de temas, de problemáticas y de dimensiones de la formación docente, algunas con mayor tradición y representación, como por ejemplo puede ser la de trabajo docente, otras con menor presencia, como la de formación docente continua y desarrollo profesional docente. Hay un escaso desarrollo de metodologías cuantitativas, de estudios en extensión y comparado, predominan mucho los estudios cualitativos y de caso, lo cual también nos desafía a pensar la formación de los investigadores, tanto en el grado como en el posgrado, con metodologías cuantitativas y en otro tipo de estrategias. Poca precisión a veces en la definición de los métodos y de los corpus, en las justificaciones metodológicas de las producciones, ¿no? O sea, la lectura de los abstracts siempre es insuficiente, hay que ir a los propios cuerpos de los artículos para poder encontrar, y a veces tampoco se encuentran suficientes justificaciones sobre el número de entrevistas, el número de observaciones realizadas, etc. Hay una expansión de la producción basada en la sistematización de experiencias, de los métodos narrativos, y por otro lado se observan algunas dificultades para encontrar modelos teóricos, conceptuales que puedan integrar esos hallazgos basados en ese tipo de perspectivas y de abordajes metodológicos. Y por otro lado también la formación docente se ve también como un campo que se ha constituido, que tiene estas características y que es un campo a la vez de intervención pedagógica, de investigación, que están mutuamente implicadas estas dos esferas, estos dos ámbitos, pero no siempre se diferencian con claridad en la propia producción, ¿no? Entonces es preciso, como desafío también para la consolidación de la investigación, mejorar el ejercicio de la reflexividad de los investigadores y avanzar un poco más en este sentido de clarificación de estos dos campos para mejorar también el diálogo entre ambos ámbitos, tanto el de la intervención y la mejora de la formación en el sistema y en las prácticas, como el de la propia investigación y producción, y poder profundizar también el diálogo con los antecedentes y autores del campo de la formación docente regional e internacional en las producciones, ya que, en esto no he podido avanzar, en las referencias teóricas, como han hecho por ahí comentado otros colegas en otras áreas, pero se ve también un predominio de antecedentes y referencias de la formación docente nacionales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas, pero 11:30 tenemos que cortar, así que empezamos con algunas y después les vamos a acercar los papelitos para que sigan en las áreas temáticas y el grupo. Acá un mensaje para Daniela y Analía. Muy buenas presentaciones, me pareció muy interesante el dato que surge del estado del arte en lengua y matemáticas, donde predomina lo disciplinar sobre lo pedagógico. ¿Tienen alguna hipótesis al respecto? Esa primero. Si tenemos algunas hipótesis al respecto, sí.
recomiendo en el programa ESIS de Flaxo, en el sector publicaciones, leer esos estados del arte donde están mejor enunciadas. Pero básicamente tiene que ver con la posibilidad la posibilidad de acceder al aula, los costos y en el caso de la vinculación con los otros subcampos, que se trata de un campo hiperespecializado. Y probablemente tiene que ver también, vuelvo a la cuestión de la articulación, con digamos, posiciones, que por supuesto están en discusión, acerca de cuál es el papel de la academia en relación con la intervención en políticas educativas, digamos, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Para Jorge García, ¿qué lugar han tenido las políticas socioeducativas en el campo de investigación sobre política educativa? Pregunta difícil. No sé, yo puedo... ¿Qué lugar han tenido las políticas socioeducativas en la investigación? No sé si se refiere un poco a lo que yo mencioné, un poco al pasar, referido a la relación entre la agenda de investigación y la agenda de las políticas. Si es así, creo que hay una vinculación importante. Si uno mira la producción académica, por lo menos la que yo miré en artículos y en ponencias, también habría que ver cuál es la definición de política socioeducativa, ¿no? Pero pensando por ahí en programas socioeducativos vinculados a cuestiones de inclusión, de lograr mayor equidad, dentro de las políticas ha tenido un espacio muy importante en Argentina en los últimos años y también es a nivel regional y global una temática o una cuestión que está en la agenda pública. Bueno, hay claramente una relación entre lo que uno ve y se investiga y estas agendas, o sea, podríamos decir, una influencia esperable claramente. Yo hablaba de la cuestión de la autonomía o de la relativa autonomía. Cuando uno mira la producción en general, ve algunos nichos en los que podría decirse que hay mayor autonomía o no está tan ligada a la agenda de políticas, los temas, los niveles y modalidades, y a su vez también ve este tipo de influencia, ¿no? Creo que se relaciona un poco también con lo que planteaba Daniel respecto al efecto campo y la relación con la sociedad o con las discusiones sociales más amplias. Pero, bueno, ni siquiera sé si estoy respondiendo la pregunta, así que gracias. Para Ascolani, si puede profundizar en los giros de la historia cultural, sus características, género, afectividad, etcétera, y tipos de investigaciones que emergen en los últimos años. Bueno, ese tema es amplio, ¿no? Quien quiera profundizar en el tema de género, sobre todo vinculado a la afectividad o a los sentimientos, hay un texto muy interesante de Marcos Taborda, que es de Brasil, y que creo que es el que mejor redondea el asunto, porque lo hace, diríamos, con cierta distancia del interés actual, reciente o el entusiasmo que puedan tener quien lo sigue en Argentina. Entonces él habla de que esta historia de los sentimientos, de la afectividad, no es algo nuevo en la historiografía desde el principio del siglo, esto está presente, bueno, lo sabemos. Lo que pasa es que no se da el énfasis como objeto independiente, pero en distintos autores uno recoge. Yo recuerdo de la época de estudiante cuando leíamos la historia de las mentalidades, de Goff, Dont y todos ellos, esos libros están planteados y todavía no había aparecido la cuarta generación de análisis sobre el tema de los sentimientos, el tema de la muerte en la Edad Media, el tema de la miseria, o sea, el tema está planteado en la historia, no es nuevo. Lo que me preocupa un poco de la novedad del tema es cómo lo abordan, porque están trabajando estudios de casos muy puntuales y a veces eso yo creo que dificulta la mirada global y creo que se podría trascender un poco más. En cuanto a los estudios de discurso, tampoco, digamos, el giro lingüístico, por decir así,
esto no es nuevo, si en la década del 80, la verdad, renovaba un poco sobre todo la metodología, cuando estudiábamos historia, yo que formaba en historia, pues estudié otras cosas, pero por ejemplo el peronismo con los textos de Ípola, con los textos de Liliana de Riz y los demás, que había un análisis del discurso, digamos, ajustado a una realidad histórica, y la verdad que eso era muy útil, porque entonces uno veía ese análisis de la corriente francesa aplicado en un objeto concreto. Entonces no es pura teoría, es cómo usar, ¿sí? Lo recomiendo ese tipo de trabajo. En historia de la educación, por ejemplo, Miguel Sodwell ha trabajado mucho el tema del discurso, Adriana de Miguel, en fin, hay personas que se han dedicado a eso y que tienen su producción. En cuanto a los sentimientos, sobre todo Pablo Pinó y los grupos, y su grupo es el que está focalizando en ese tema. Yo sigo un poco más, alguna cosa escribí, yo creo que el primer artículo lo escribí yo sobre las emociones, sigo más con la idea de Norbert Elias, que no es una idea determinista como se dice por ahí, sino que es una idea, diríamos, justamente de recobrar primero la cuestión de la configuración, después la cuestión de la articulación y por último el tema de la libertad. Entonces, la idea de las emociones en el día es bien compleja, no es determinista, pero a veces se la enfrenta a otra idea, digamos así, que favorece el desarrollo del individual, que no está mal, pero no está bien colocada la contraposición, porque lo he visto en alguna bibliografía. Bueno, pero los giros son muchos, como vemos. Es más complejo, habría que ver cómo se da este giro pragmático que aparece ahora en Historia de Educación como una novedad en los últimos tiempos. Pero les recomiendo el de Marcos Taborda, porque ese está muy bien ese texto, de Brasil, pero se puede aplicar incluso habla de otras realidades latinoamericanas. Están pidiendo si pueden compartir los PowerPoint y los gráficos que nos vieron de historia. Podemos recomendar el canal YouTube de la SAI, donde va a estar el material a la disposición, ¿no? Sí, pero van a faltar los gráficos. Porque estaban hechos en Word y no se podían proyectar, por eso, pero sí podemos poner de alguna forma, no sé, muy bien. Bueno. Quedan algunas preguntas que le vamos a pasar a los expositores para seguir en los AT y el PT. Y bueno, terminamos con un aplauso otra vez. Bueno, en términos operativos, ahora tenemos que comenzar con las sesiones de trabajo de las áreas temáticas en particular. Todas las aulas que están afectadas a esta actividad están en el 5º piso de este edificio. El AT1, que es el de Sociología de la Educación, va a estar en el aula 450. El AT4, que es el de Secundaria, estará en el aula 454. El AT5, que es el de Política Educativa y Educación Comparada, va a estar en el aula 456. El AT6, que es el de Formación Docente, estará en el aula 457. El AT11 de Niñez estará en el aula 453. Y el AT12, que es el de Educación y Discapacidad, estará en el aula 452. Todas son del 5º piso. Que tengan linda sesión de trabajo todos.